¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Estamos en un momento de frío, pero con el calor, con el fuego del Espíritu Santo. Contentos, contentos, nuestro corazón ardiendo por recibir la recomendación, el consejo de Dios en esta mañana. Para eso, Él tiene por costumbre en su proyecto reunirnos, congregarnos y sobre todo, como siempre decimos, en el día de reposo, el día de honra a Él. Y si nosotros le honramos, Él nos honra. Nunca pierdas de vista eso, que al honrar al Señor vamos a recibir honra. Y sobre todo en la palabra del día de hoy, amados, yo creo que vamos a tener una enseñanza muy, muy interesante, muy reveladora acerca de lo que vas a escuchar. Y pues antes vamos a darle gracias al Señor por este momento, por este día y sobre todo que elevamos honra al Señor en el nombre de Jesús. Amado Padre, una vez más, un domingo más, el privilegio que nos permites, Señor, congregarnos en tu nombre. Gracias por los que están conectados, por los que están en casa, en el hogar, con la familia y sobre todo expectantes con los oídos espirituales abiertos para saber escuchar tu consejo y lo que tienes para cada uno de nosotros. La intención siempre, constantemente en nuestro interior es, Señor, que se operen cambios en nuestras vidas. Muchos, muchos cambios trascendentales que nos ayuden a ser diferentes. Y sobre todo, como yo siempre te oro, Señor, quiero llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea. Muéstrame, Señor, enséñame, Señor, levántame, Señor, inspírame, Señor, aconséjame, Señor, pon tu mano sobre mí, porque en realidad, Señor, queremos en el caminar contigo que haya un cambio total y absoluto en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Pongo esta palabra en tus manos y, Señor, que esta palabra quede no solamente como enseñanza, sino algo ya estructurado en nuestro ser, porque nos vas a llevar para empezar a conocer mucho más en las profundidades del mundo espiritual, tanto del bien como del mal, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo tengo por costumbre, amados, en la semana estar orando y pidiéndole al Señor revelación y sobre todo inspiración aquí en mi interior de qué quieres que comparta a la iglesia, Señor. ¿Qué palabra tú estás preparando para que la recibamos el día domingo? Y estoy siempre esperando el rema. Y en esa inspiración empiezo a pensar, aunque ustedes no lo crean, todavía pienso. Y ya está terminando el año. Hoy es 22 de noviembre del 2020 y ya falta casi nada para que pasemos al 2021. Y una de las cosas que dijo el profeta el día jueves, que el número 7 es el número perfecto del Señor. Y vamos a entrar al 2021 y lo multiplica 7 por 3, 21. Perfecto, perfecto y perfecto multiplicado por 3. Entramos al 21. Entonces, amados, lo tomé eso y dije, esa yo me la fusilo. Y gloria a Dios, porque de esa manera lo creemos, que el número 7 multiplicado por 3, entramos al 21. Y me empiezo a preparar que el año 21 va a ser un año muy especial, pero sobre todo estamos hablando el solicitarle cambios al Señor, cambios profundos en nuestro ser, de forma personal. No pierda de vista, quiero ser diferente. Entonces, que nos ayude esta palabra en esta mañana, que nos ilustre para saber perfectamente en el mundo espiritual cómo nos quiere encaminar el Señor para esos cambios. ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Vamos a leer Mateo capítulo 12, versos 43, 44 y 45.
Y probablemente, como siempre, tengo aquí bastante palabra, mucha tela de dónde cortar, y tal vez es probable que no termine hoy y lo continuaremos la próxima semana. Acuérdate que por eso no hay ningún problema mientras aprendamos y lleguen cosas profundas a nuestro ser. No hay problema por el tiempo, podemos hacerlo cuantas veces sea necesario. Entonces dice en Mateo 12, versículo 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Ilustración, no pierda de vista, ilustración acerca del mundo espiritual. Hoy vamos a aterrizar muchas cosas acerca de nuestro ser, de nuestra conducta, de nuestro carácter, del por qué somos así. Ahorita vamos a ir escuchando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, toma en cuenta eso. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Verso 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Espíritu está hablando, amados, de un espíritu inmundo. Y cuando habla de este espíritu inmundo, obvio que se está refiriendo a un espíritu de inmundicia, de lo que es inmundicia. Y ahorita, en reflexión, podemos saber perfectamente tú y yo que es una inmundicia y que está caracterizado en mí, que está reflejando en mi vida inmundicias. Y ahorita caemos en cuenta que este asunto es espiritual, es un espíritu. Entonces, estos espíritus que estructuran a través de en qué momento nació, en qué momento influyó en nosotros, pero es un proceso de experiencia de vida que no se da de repente. Ha venido, por eso que está tan arraizado, está tan estructurado en nuestra alma, y cómo este espíritu de inmundicia así nos ha hecho, así nos ha convencido, porque así somos en cualquier índole de lo que podemos tomar tú y yo de acuerdo a nuestras vidas sobre la inmundicia, sobre las inmundicias. Y algunos dirán en esta mañana, ¿sabes qué? Gracias por tu consejo, gracias por lo que me quieras ilustrar, pero déjame como soy. Yo sí estoy bien, como es mi característica, como es mi comportamiento y como llevo mi vida, así estoy bien, déjalo así. Entonces, esta palabra va a ser, lo respetamos, ¿no? Respetamos las decisiones, pero esta palabra va a ser para aquellos que tienen esa parte en la que estamos buscando el día con día. Entonces, dice aquí la palabra que cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y vamos analizando, que dice simplemente así, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y no dice de qué manera sale. Y vamos analizando en que estos espíritus, ¿qué tanto tienen en ellos la autoridad, el poder? O esa forma en la cual ellos pueden salir del ser humano, del hombre, a la manera como ellos quieran. Cuando el espíritu toma a una persona, el espíritu inmundo toma a una persona, lo posesiona
Y es el resultado de esa posesión como la persona es. Y entonces, ¿qué tanto tienen ellos la autoridad o la forma de salir del hombre y entrar al hombre, de salir al hombre y entrar al hombre cuantas veces quieran? Pasó hace poco de un joven de la congregación, y lo voy a decir, de Alexis Quintero. Está su testimonio ahí en las transmisiones que hemos tenido sobre los testimonios, acerca del tremendo peligro que hay, amados, en la cual como joven tienen la atracción o el deseo de entrar o estar en lugares o con personas que no convienen. Y según les llamamos nuestros amigos. Y ahí tuvo una experiencia Alexis, en ese lugar. Ahí lo cuenta, repito, en el testimonio. Pero cuando empezó a platicar conmigo esa madrugada, porque se manifiesta ese asunto espiritual de esos espíritus inmundos, se manifestaron con él en la madrugada. Y él me contaba, y eso me llamó mucho la atención, mucho la atención. Y él me contaba que empezó a ver, así, físicamente, literalmente, empezó a ver a estos espíritus. ¿Cómo estaban? ¿Cómo estaban en su lugar, ahí en la casa? ¿Cómo se estaban moviendo? Y me llamó mucho la atención que él me decía cómo los espíritus entraban a mi papá y salían. Entraban a mi mamá y salían. Entraban en mis hermanos y salían. Cuantas veces ellos querían. Entraban y salían y él estaba pues asustado, estaba orando, Señor, no lo permitas, etcétera, etcétera. Pero esa parte se me quedó. Cómo en esa noche estos espíritus entraban y salían, entraban y salían. Y podemos ver que de alguna manera esta situación que nos puede ocurrir a nosotros, de alguna parte que está arraizada en nosotros de pecado, de inmundicia, cómo lo pretendemos dejar y finalmente le echamos ganas, el esfuerzo, en alguna forma creemos que lo logramos y lo dejamos por un tiempo. Y después que pasa ese tiempo, otra vez vuelve a recrudecer, empieza a salir otra vez y se empieza a practicar eso que en algún momento pensamos que ya lo habíamos dejado. Y eso se me quedó de esa manera, cuando los espíritus entran y salen, entran y salen, entran y salen. Y tal vez pueda ser por algún tiempo, ¿no? Ahora podemos ver específicamente como siempre yo lo he platicado. Imagínate a una persona alcohólica. Es tanta la inmundicia de lo que trae el alcohol, la perdición, toda la situación de enfermedad que es, y que es tanto su hundimiento, es tanta su desesperación, que él mismo propone, dice, ya no quiero hacerlo, ya no quiero, por la cuestión de que ha perdido dinero, ha perdido tantas cosas, algunos familia, y sobre todo la parte de salud de su cuerpo. Entonces, ¿qué propone? Ya no quiero seguir tomando. Y le echa ganas y de repente lo deja de hacer una semana o 2 semanas o tal vez un mes, pero le llama tanto eso, tanto, que lo vuelve a hacer. Entonces puede ser, puede ser. Estamos suponiendo de que el espíritu sale, cuando él se propone, sale, lo deja, pero después regresa. Y como lo tiene en convencimiento, pues vuelve a caer, vuelve a caer. Entonces reflexionemos tú y yo, ¿qué parte está estructurado en nuestro interior en la cual no nos permite tener un cambio radical en nuestras vidas? Situaciones en que el ya no existan más en nuestro ser, se acabe eso que está arraizado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, yo bendigo a Alexis, gracias a Dios, que de esa noche fue majestuosa. Como llegamos, oramos por la familia y fue él totalmente liberado en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, esta es una manera cuando dice que el espíritu sale del hombre y se va a lugares secos. Y otra forma que el Señor nos ha ilustrado, nos ha enseñado,
lo dice en su palabra ahí en Juan 14, que tenemos la autoridad, tú y yo tenemos esa autoridad de echarlos fuera en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, amados, qué interesante el aprendizaje de esa autoridad que Dios nos da para que en el poder de su nombre, ustedes no saben, ante los espíritus inmundos, lo poderoso que es el nombre de Jesús. No pueden soportar escuchar el nombre de Jesús, y menos cuando tú determinas o decretas acerca de la sangre de Jesús, esa sangre poderosa, esa sangre limpia, esa sangre de alto precio que Él pagó en la cruz, y determinamos echarlos, ¿no?, en el nombre de Jesús fuera, y salen, ¿no?, y salen despavoridos. Dice la palabra que nos vienen a atacar por un camino, pero huyen por 7 caminos. ¿Cuántos quieren experimentar eso en el nombre de Jesús? Amén, amén, amén. Entonces, pero son tan persistentes, por eso que en la palabra dice que Belcebú es el padre de las moscas. Y ahí está dando una referencia acerca de las características de las moscas. Las moscas son muy persistentes y están dale y dale y dale y dale, y no así son los demonios, así son esos espíritus inmundos. Insisten, repito, los echas fuera y regresan. Ahorita lo vamos a ver, eso, que cuando salen y regresan. Entonces, mis amados, qué tremendo es que estos espíritus inmundos, Satanás, que es el mero jefe de ellos, cómo tiene esa forma que dice que él es fiel imitador de la verdad. Pero imitador de la verdad, ¿de qué manera? Que todo lo que es verdadero de Dios lo tergiversa para lo contrario, Entonces, cuando el Señor dice que vaya esta palabra, que vaya este dominio, que vaya esta autoridad hasta el último rincón de la tierra, que vaya hasta el último rincón, como verdadero. Pero estos espíritus se encargan que esto hasta el último rincón, tergiversarlo, que se haga todo lo contrario, hasta el último rincón. Y vemos cómo estos espíritus inmundos, es impresionante, amados, que donde realmente se meten, en algunos casos muy profundamente, en las iglesias. Y cómo lo hacen predominando en las congregaciones por medio del espíritu religioso, por medio de religiosidad. Por esa razón hemos estado aprendiendo mucho acerca cómo el Señor a los fariseos, que son los religiosos de aquel entonces, siempre, de muchas maneras, siempre les respondía que eran unos hipócritas, eran falsos, cueva de ladrones, y en fin, una serie de cosas, porque ese espíritu religioso es tan mentiroso, tan sigiloso, que hacen que las congregaciones, llevando esa religiosidad, creen que están en la verdad, creen que están bien. Entonces, qué bueno que el Señor nos empiece a ilustrar. Y aquí vemos nuestro Señor Jesucristo en ese celo de las congregaciones de la iglesia que Él quiere liberar. Por eso dice que conocerás la verdad y la verdad te hará libre, en el nombre de Jesús. Y el mayor interesado, muy interesado, que sobre todo el Señor sabe que en la iglesia estos espíritus inmundos entran, anidan, toman ahí, en algunos casos, dominio, toman autoridad, y sobre todo de que los tiene aquí, ¿no?, a las iglesias aquí, empezando por las cabezas, por los pastores. Entonces, mis amados, aquí vemos un caso cuando el Señor echa a estos espíritus inmundos en la iglesia. Lo vamos a ver en Marcos capítulo 1, a partir del verso 23. Pero había en la sinagoga de ellos, la sinagoga es una congregación, es una iglesia, había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu
inmundo, fíjate nada más, fíjate. Había en ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Quiero contarte una experiencia que tuvimos en la congregación que estuvimos antes, que empezaron a llegar a la iglesia unas mujeres que eran prostitutas. Y entonces, pues la vestimenta de las prostitutas llamaba la atención, ya imagínate cómo es. Y las mujeres de la iglesia le empezaron a decir al pastor: pastor, ¿cómo permites que las mujeres vengan vestidas así? Sobre todo a la iglesia. Entonces el pastor les contesta, le dicen: fíjate, qué bueno que están viniendo a buscar al Señor, qué bueno. Ellas tienen su característica, tienen esa forma en la que les gusta estar vestidas así. Pero yo les puedo asegurar que conforme ellas estén viniendo y esté pasando el tiempo, al rato ya vamos a empezar a verlas vestidas decorosamente. Y lo que les contestó tan sabiamente me llamó mucho la atención cuando le dijo: preocúpense ustedes, que ellas viniendo vestidas así, al rato también ustedes van a querer estar vestidas así. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Así que le pedimos a Dios que estas personas no solamente dejen esa estructura que tienen en la prostitución, sino como personas también cambien de una forma decorosa. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Gloria a Dios. Entonces, y había en la iglesia un espíritu inmundo que dio voces diciendo, fíjate nada más, ¿cómo reconocen la autoridad de Jesús? ¿Cómo la reconocen? Eso me encanta, ¿no? Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Gloria a Dios. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Qué bueno que se difunda esa fama, para que se rompa todas esas estructuras de estos espíritus inmundos en las casas, en las ciudades y mayormente en las iglesias, porque ahí es donde anidan, ahí es donde atacan, ahí es donde más trabajan, porque una de las cosas que ellos quieren ver destruidos a los hijos de Dios. Nos estamos entendiendo. Entonces, normalmente, amados, los espíritus inmundos atacan de diferentes índoles. Estábamos hablando de las características de nosotros como seres humanos, de por qué somos así. Pero normalmente, ¿sabe lo que pasa en las iglesias? Atacan en enfermedad. Es algo que si tú lo observas, comúnmente pasa eso en las iglesias, la enfermedad. Cuando estamos ministrando y al final pedimos, pasen los que quieran ser, tener una oración, que se les haga una oración sobre enfermedad, casi toda la iglesia pasa, casi toda la iglesia. Eso siempre me ha llamado la atención. Cuando debería ser en Cristo Jesús, en la autoridad que tengo en el nombre de Jesús, hombre, cero enfermedad. Además, Él ya pagó con sus llagas en la cruz. Así lo dice la Escritura, que por sus llagas hemos sido curados y por sus heridas hemos sido sanados en el nombre de Jesús. Entonces, enfermedad. Fíjate nada más. ¿Cómo puede, decía yo, que estos espíritus inmundos anidan y sobre todo en las iglesias? Y eso particularmente se inicia desde casa, desde el hogar, para que vayamos pensando cómo es que se mueven estos espíritus, ¿no? Empieza trayendo la enfermedad en casa y esa enfermedad de la misma manera sigue repercutiendo en la iglesia. Y aquí vemos un caso en la sinagoga, un caso muy particular de 18 años, imagínate, 18 años que esta mujer
tenía un espíritu de enfermedad, 18 años. ¿Y el pastor qué pasó? ¿Nunca descubrieron eso? ¿Nunca hubo ese discernimiento? ¿Sabes qué sucede cuando existe religiosidad? Estos se encargan que haya religiosidad en la iglesia, de que no se detecte lo que estos espíritus inmundos están haciendo, ¿no? Entonces aquí vemos que imagínate, 18 años de esta mujer con este espíritu de enfermedad. Y mira cómo está combinado este asunto con las cosas religiosas. Lucas capítulo 13, versos 12 y 13. Estaba el Señor en la sinagoga, ahí en esa congregación, y cuando Jesús la vio, la detectó así, pero inmediatamente detectó la inmundicia de estos espíritus, la detectó y la llamó y le dijo: mujer, ven para acá, eres libre de tu enfermedad. Gloria a Dios. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y el principal de la sinagoga se enojó con nuestro Señor y le dijo: ¿cómo es posible que hagas esto en el día de reposo? Y el Señor le dice: ¿esto lo está diciendo el principal de la iglesia? ¿El cabeza de la iglesia está diciendo esto? Que en el día de reposo, porque la religiosidad trae eso, ¿no? No, tú no puedes hacer nada fuera de este día. Hay congregaciones, hay iglesias que para ellos el día sábado es intocable, no puedes hacer nada, absolutamente nada el día sábado. Y la crítica para los que se congregan el domingo. ¿Y sabe lo que significa sábado? Literalmente significa día de reposo. El sábado es el día de reposo. Entonces, ¿qué sucede? Que el día de reposo, de lo que es sanidad, de lo que es un milagro, de lo que el Señor quiere hacer en tu vida, puede ser cualquier día. Ese día de reposo puede ser el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y qué bueno que en el caso nuestro, el Señor nos está dando este día de reposo, el día domingo, el día de honra de domingo, porque tenemos la libertad de horarios, la libertad de hacerlo. Y qué bueno que tengamos ese corazón, que finalmente para nosotros el día domingo sea el día de reposo. ¿Habrá alguien que me está entendiendo? Y pues cada quien, ¿no? Pero finalmente, imagínate a los médicos. Los médicos tienen que trabajar el día domingo, muchos médicos, muchas personas, los bomberos, o otra estructura de trabajos, tienen que hacerlo los días domingos, ¿no? Yo me acuerdo que ahí en la congregación se reunían los días miércoles y los días domingos. Y el día miércoles era en la noche, prácticamente de la misma manera como era el domingo. Y entonces unos muchachos que emprendieron un negocio para ropa, primeramente empezaron vendiendo ropa y después hicieron su fábrica de ropas. Y entonces van con el pastor y le dice: pastor, no podemos venir el domingo, porque el domingo tenemos que ir al mercado y tenemos que vender la ropa y es el único día que lo podemos hacer. ¿Cómo le hacemos, no? Porque también para nosotros es complicado, es difícil, porque el día domingo es del Señor. Y el pastor le contesta: tranquilos, no se preocupen, trabajen el domingo, pero el día miércoles tómenlo como su día domingo. Y así lo hicieron por años, ¿no? El miércoles para ellos era para ellos el día de reposo. ¿Y sabes cuál fue el final de esto? Que llegaron a ser muy exitosos, pero muy, muy exitosos en su negocio hasta el día de hoy. Gloria a Dios por los que estamos entendiendo este asunto. Gloria a Dios. Entonces, esa parte religiosa, ¿cómo ata? El Señor dice: ¿y acaso en el día de reposo tú no lo harías por alguien que realmente lo necesita, levantar de tu ser querido, de tus seres queridos, levantarlos y sean sanados y reciban su milagro, aunque sea el día de reposo? Agarra la onda, hombre, agarren esa parte, que en el Señor hay libertad. Por eso les repito que está en Juan 8, donde conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces le dijo
el Señor a este principal de la sinagoga, ¿no? Y a esta hija de Abraham. ¿Y por qué le dice hija de Abraham? Hija de la promesa. ¿Quién fue Abraham? El hijo de la promesa. Toda esa promesa que Dios le dio a Abraham. Y esta es hija de Abraham, hija de promesa. Que Satanás, fíjate nada más, rompan eso, hombre, rompan esas estructuras, rompan esa forma de pensar, rompan esas cosas que traen arraigados, hombre. Y esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, y era como para haber regañado al pastor, ¿eh? ¿Cómo es posible que en 18 años no te había dado cuenta del problema de esta mujer? Cuando debió haber sido desde un comienzo, el 1, 2, 3, ya haber sido levantada y sanada. ¿No se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿No se le debería desatar? Lo quiere para los tuyos y es para todos. Libertad, libertad, libertad. Rompan esa estructura religiosa. ¿Qué daño hacen los espíritus religiosos que están ligados a los espíritus de inmundicia? Busquemos que entender esta palabra. Busquemos en el nombre de Jesús. Ahora, otra cosa interesante. Estamos leyendo aquí que el espíritu sale y se va a los lugares secos, y lugar seco pues es prácticamente el desierto, y dice que no haya reposo, y vuelve al hombre, vuelve a su casa. Y aquí lo interesante es que cuando sale del hombre y después dice vuelve a su casa, quiere decir que el hombre es su casa, es la casa de ellos, hacen la casa de ellos, estructuran la casa de ellos, toman el asunto legal como que es mío, es mi casa. Y entonces dice que estaban ahí en el desierto, en el lugar seco, y no hallaron reposo. Están hablando de los espíritus inmundos, del espíritu inmundo. No halló reposo y regresa a su casa. Y analicemos este asunto, amados. Estos seres inmundos no son seres de paz, ¿eh? Jamás de los jamases traerían paz a tu vida, buscarían que traerte paz a tu vida. Eso olvídalo. Ellos no son entes de paz, no, de ninguna manera. Pero qué curioso que dice aquí que buscaban reposo y no lo hallaron. Y no lo halla y regresa a su casa. ¿A qué se refiere con reposo? Reposo para ellos es conformismo. Esa pasividad, llevarnos a pasividad, al confort, a nuestro estado de confort, a la apatía, y eso para ellos es el reposo. Conformismo, llevarnos al conformismo, ese reposo de no hacer nada, el extremo de que no hagas nada. Y entonces, esa es una de las formas del trabajo de los espíritus inmundos. Eso es como ellos consideran el reposo, ¿no? Esa pasividad, esa apatía, ese conformismo. Entonces, el Señor los manda, cuando salen, aquí estamos viendo que en la sinagoga los reprende. ¿Y qué le dijo al espíritu del hombre y al espíritu de la mujer? Los reprendió y le dijo: sal de ella, sal de ella, sal de ella. Y vemos cómo en esa salida, hermanos, del espíritu inmundo, por eso empezamos diciendo, yo quiero un cambio radical en mi vida, sobre todo para el próximo año, para empezar, pero un cambio bien, no como todos los años que terminan el 31 de diciembre, yo quiero ser diferente, ahora sí voy a ponerle ganas, voy a cambiar, voy a perdonar, y una serie de cosas que no se cumplen, ¿no? Entonces, algo que sea totalmente radical, definitivo, que lo queremos. Y como ya estamos entendiendo ahora, de acuerdo a lo que el Señor nos está ilustrando, son espíritus inmundos que traen dominio sobre nosotros y sobre todo desde la mente. Empieza desde la mente. Entonces aquí el resultado que debemos tomarlo de acuerdo al corazón de nuestro Señor, de lo que quiere hacer para liberarnos de eso. Fíjate esta otra ilustración.
en Marcos capítulo 9, versos 25, 26 y 27. ¿Habrá alguien que me está escuchando? Aquí hay alguien que me está escuchando. Gloria a Dios. Ay, mamacita, me espantó ese amén tan fuerte. Marcos 9, 25 dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, escucha esto, amado, espíritu mudo y sordo. Era un joven que le habían traído a él. ¿Cómo le dice al espíritu inmundo? Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Gloria a Dios, creo que lo voy a volver a repetir. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor aquí? Está haciendo un milagro, está decretando un milagro, está decretando libertad en este pobre muchacho que toda su vida fue mudo y sordo. Entonces, yo te mando que salgas de él. Y cuando él dice sal de él, ¿a dónde lo mandó? Pues al desierto. Ese es tu lugar, ese es el campo de los espíritus inmundos. Sal de él, vete al desierto y no regresas más. Esto quiere decir una libertad total, absoluta, para siempre de lo que pasó en este muchacho, porque no vuelven a hablar de este muchacho. O sea, hubieran vuelto a escribir, ¿no? Regresaron y volvió a ser sordomudo. Pero no, ahí se terminó. Entonces escucha eso, amados, escucha eso. Esa situación del deseo de esos cambios, le pedimos al Señor que todo eso que está estructurado en nuestra alma, el Señor lo libere en el nombre de Jesús, en el poder del nombre de Jesús, y que estos espíritus inmundos que nos han dominado, han arraizado durante tantos años, eso que tú conoces como inmundo, eso que tenemos como inmundo, eso que no podemos dejar lo inmundo, empezando por el carácter. Entonces, sal, te vas al desierto y no regresas más. Eso siempre me impactó. Eso significa una total y absoluta liberación, y el decreto es, y lo decretamos esta mañana, que tu vida y la mía, liberándonos el Señor de esta manera, nunca volveremos a ser los mismos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos reciben esa palabra? En el nombre, digan amén ahí, pongan amén, creyéndolo, pongan amén ahí, en el nombre de Jesús. Entonces, en el verso 26 dice, el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Es bien interesante eso, amados, porque hay una estructura de los espíritus inmundos tan fuertes. Yo tuve una experiencia, ya tiene algunos años de esto, que de repente me hablaron para ir a orar por una chica, una muchacha, que desde niña tenía comunicación con espíritus, hacía cosas raras, muy raras, ¿no? Pero conforme fue creciendo, esa situación se fue asentando. Y llegó el momento que la niña empezó a hacer prácticamente loqueras, ¿no? Entonces, ahí escucharon de que yo podía ir a orar por ella, y fuimos esa noche, me llevaron esa noche, yo recién los conocí, y cuando empiezo a orar por esta chica, ¿no? Responde el espíritu inmundo, empezó a responder, y yo empecé prácticamente a hablar, sal de ella, no puedes estar ahí, en el nombre de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta chica me respondía, el espíritu que traía me respondía, y hasta con voz de hombre, ¿no? Ella me pertenece, yo no voy a salir de ella, ¿cómo se llama? No lo haga, y así.
hasta que el Espíritu Santo, siento en la inspiración del Espíritu Santo que me dice, no platiques, cuando el Señor le dice al espíritu inmundo de la mujer, sal de ella, no platiques, échalo. Y en ese momento empecé ya sin platicar con ese espíritu y empecé a, sal de ella, no puedes estar, etcétera, etcétera. Y la chica cayó como muerta. Lo que está diciendo aquí, cayó como muerta. ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo? Que hasta es sorprendente eso. 4 días. 4 días estuvo prácticamente dormida, no se levantó hasta que al cuarto día, cuando ya prácticamente se empieza a mover en normalidad, desde ese momento ella quedó totalmente libre en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Por eso es tan real este asunto, es tan real, para que se operen cambios radicales en nuestras vidas. Haya esa libertad, esa liberación en nuestras vidas. Y una de las cosas del corazón de Dios, ¿qué es? Llevarnos a libertad. Llevarnos a libertad, llevarnos a libertad. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, el Señor cayó como muerto, el Señor lo toma de la mano, lo enderezó y se levantó. Gloria a Dios. Entonces aquí pasa algo interesante con este muchacho. Escucha esto, amado, escucha. Esto ya lo he comentado alguna vez en alguna de las predicaciones, pero lo vas a volver a escuchar, pero en este caso ya tómalo, ya arrebátalo en el nombre de Jesús. Entonces aquí, la parte interesante que el Señor le dice, espíritu, escucha eso, espíritu mudo y sordo. Espíritu mudo y sordo, sal de él y no entres más y no vuelvas más. Te vas al desierto y no regresas más. Entonces está hablando aquí de un espíritu, pero espíritu de enfermedad. Y hay otro caso con la suegra de San Pedro, que dice que la suegra estaba en fiebre, volaba en fiebre, y que estaba preocupada porque no podía atender a su señor. Entonces cuando el Señor llega a la casa de la suegra de Pedro, entra y le dice, escucha eso, espíritu de fiebre, déjala. Entonces está hablando aquí de la manifestación de estos espíritus inmundos en la que refleja la enfermedad en tu cuerpo y no lo tienes. Y no lo tienes, y no lo tienes, ¿no? Tal el dolor, tal la manifestación, tal cual la enfermedad, y no la tienes. Vas, te haces los estudios y finalmente te dicen, oye, ya te hicimos todos los estudios, los análisis, todas las cosas que teníamos que hacer y no tienes nada. Y sin embargo, la manifestación de la enfermedad está ahí, el dolor está ahí. También tuvimos un caso de una persona, un gran amigo, en lo cual le mando un saludo, un abrazo, y llega y me comenta, ¿no? Ricardo, a mí me vino el dolor trigémino. Y esa enfermedad del trigémino es el conducto del cerebro hacia la vista, hacia los oídos, hacia la boca. Y le llaman la enfermedad suicida, el dolor suicida, porque ni medicinas te quitan el dolor. Y él me decía, no hombre, era tanto el dolor, tan fuerte el dolor, que lo aguanté a lo macho mexicano, ¿no? Porque el médico me dio medicinas, pero las medicinas me hacían nada, ¿no? Y lo aguanté, hasta que su esposa le dijo, ¿por qué no vamos a ver al pastor? Vamos a ver al pastor para que ore por ti. Entonces cuando fueron a ver al pastor, el pastor le dijo, yo siento en mi corazón de que ustedes tienen que perdonarse. Hay situaciones entre ustedes que necesitan perdón. Dice que se abrazaron, lloraron, se perdonaron. Y en ese momento el pastor le dijo y le habló a la cara, espíritu, escucha eso, espíritu trigémino, déjalo en el nombre de Jesús. Y en ese momento, me dice él, impactante, desapareció. El dolor desapareció para siempre. Gloria a Dios. Y lo que está ilustrando aquí la palabra, ¿no? Como el Señor dice, espíritu sordo y mudo, déjalo. Espíritu de fiebre, déjalo. Entonces son situaciones espirituales que en qué momento se arraizaron, en qué momento empezaron, en qué momento está ahí establecido. Y puedes estar en la iglesia de años y años, como estamos leyendo aquí, y nadie lo discierne, nadie, porque el espíritu de religiosidad impide de que se discierna y se descubra eso. Y eso es bien interesante en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, porque el Señor nos está enseñando, nos está mostrando
de que desde ya, todo espíritu que ponga legalismo en mi vida, lo desarraiga y seamos prácticos, muy prácticos al discernimiento de Dios, a la enseñanza de Dios, al corazón de Dios, que nos quiere llevar a libertad en el nombre de Jesús. Y sobre todo en este momento, ahora estoy entendiendo por qué el Señor me pone esta palabra ya casi finalizando el año, porque quiere que ese 777 multiplicado por 3 es 21, que el año 21 tú y yo seamos totalmente libres de toda cosa que han sembrado en nosotros los espíritus inmundos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria a Dios. Como prácticamente se me acabó el tiempo y sí nos vamos a quedar. Sí nos vamos a quedar en el tintero. Pero vamos a continuar la próxima semana porque esto está bien interesante, amados. Sobre todo, el interés de Dios para tu vida y para la mía, que ya lo que falta del año empecemos a ser reflexivos de que nuestras vidas tienen que cambiar. Tiene que ser radical el cambio de nuestras vidas. Te voy a ilustrar esta parte que también es revelación, es muy, muy interesante. En Marcos capítulo 5. Y con esto voy a terminar. Cuando dice la palabra, no, mejor esto lo vamos a dejar pendiente porque sí está un poquito largo y está bien interesante. Esto lo dejamos para el próximo domingo. Más bien vamos a tratar Mateo 12. Mateo 12, verso 29. Y estamos leyendo de que cuando sale el espíritu inmundo es Mateo 12, 43, 44 y 45. Y esto está en el mismo capítulo, Mateo 12, 29. Escúchalo. Dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. ¿Qué leímos? Que sale el espíritu inmundo al lugar desierto y regresa a su casa. Primero dice sale del hombre y después dice regresa a su casa otra vez. El hombre es la casa de estos espíritus inmundos. Y aquí estamos viendo de la enseñanza que hayamos podido escuchar. Normalmente está llevado a la forma que tú entres y ates, que el hombre fuerte es Satanás, que lo ates y lo atas y luego lo reprendes y lo sacas de casa. Normalmente esa es la enseñanza. Pero ¿sabes cómo debemos tomarlo realmente, amados? Que nosotros somos los fuertes. Porque ¿qué dice la palabra? Diga el débil, cuando estamos en Cristo, diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:19. Entonces, ¿sabes quiénes son esos hombres fuertes? Tú y yo. Tú y yo somos esos hombres fuertes en Cristo. Y aquí está hablando de cristianos, de nosotros que caminamos con Cristo, de los que debemos estar seguros en la vida, ser diferentes en la vida. Perdón. Pero aquí, en este caso, lo vamos a ver de dos maneras, de dos formas. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte? El espíritu inmundo entrando en el hombre, en la casa del hombre fuerte. Eso que somos nosotros, esos hombres fuertes. Y dice que te saquea tus bienes. Te saquea tus bienes si primero no le atan. Amados, ¿cómo esos espíritus inmundos vienen y atan? Nos atan y nos saquean. Y nos saquean a su regalado gusto. Hacen con nosotros lo que quieren, ¿no? Y entonces, ¿qué hace después? Saquea tu casa. Saquea tu casa. Entonces, vemos aquí esta situación que aún siendo cristianos,
no solamente como personas, sino en los hogares, cómo estos espíritus entran y saquean, y saquean, y saquean. Entonces dice, y nos atan, si primero no los atan, nos atan de tal manera. Por eso ahora entiende, amados, ¿por qué? ¿Por qué no nos gusta orar? Para algunos congregarse, ¿no? Lo toman así como tan a la ligera, lo toman tan desapercibido, que no nos gusta, no nos gusta. ¿Y quién se encarga de eso? Pues los espíritus inmundos. No ores, no vayas, no hagas, no tornes, etcétera, 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 ¿no? Cuando son los tiempos tan peligrosos que estamos pasando, últimos tiempos, donde nos debemos más sobre todo arraigar en eso, ¿no? Señor, buscarte, buscar que ser liberado de esa influencia de estos espíritus. Y todo está aquí en la mente, todo lo trabajan en la mente, pero dicen que la mente es el castillo de Satanás. Entonces, amados, vuelvo a leer, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le atan? Entonces podrá saquear su casa. Y esa es una situación que lo hacen con nosotros. Repito, nosotros somos esos hombres fuertes. Pero ¿sabes cómo tiene que ser? Al revés, amados. Ya debe ser al revés. Por eso que como estamos escuchando el Espíritu, nuestro Señor Jesucristo, a estos espíritus inmundos, sal de él, te reprendo, te vas al desierto. Y ha delegado esa autoridad en su nombre de hacer lo mismo, en el nombre de Jesús, ¿no? A mí no me tocas, a mí no me saqueas, no entras a mi casa. Y esta es una situación de constancia, de perseverancia, de estar en la presencia del Señor. Entonces, es al revés el asunto, no que ellos vengan y aten al hombre fuerte. Ahora, ¿qué va a pasar? Que nosotros lo vamos a atar. Ahora somos nosotros los que atamos a estos espíritus. Ahora somos nosotros los que tomamos el dominio, tomamos la autoridad. Ahora somos nosotros el que a través de lo que decretemos y en el nombre de Jesús lo vamos a alegrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a atar a estos espíritus que son fuertes, han venido y han saqueado nuestros bienes y nos han atado. Ahora es al revés, nosotros los atamos en el nombre de Jesús. Y de esa manera, ¿qué dice? Podremos saquear su casa. Lo vamos a hacer papilla en el nombre de Jesús, porque esta es la forma como lo hizo el Señor con el sordomudo. Sales de él, te vas al desierto y no regresas más. Y de esa manera va a ser esa autoridad. Sales, te vas al desierto y no regresas más a traer esa influencia sobre mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aquí nos quedamos, amados. Aquí nos quedamos porque, híjole, qué interesante todo esto, que espero que sea también interesante para ti, que lo tomes realmente como esa parte de los cambios que tienen que operar radicales en nuestras vidas. Y le damos gracias al Señor que nos empieza a hablar, nos empieza a ilustrar, nos empieza a enseñar, nos empieza a influenciar terminando este año, para que empiece una vez más, y lo voy a volver a repetir porque me lo estoy pirateando, el 7, número perfecto, multiplicado por 3, 7 por 3, 21. Tenemos que entrar cambiados y diferentes radicalmente para el 21, porque va a ser un año increíble para tu vida y para mi vida, en el sentido de libertad, de libertad, de libertad, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta introducción. Continuaremos, Señor, la próxima semana y utilizaremos el tiempo que sea necesario, pero enséñanos, Señor, a que esto sea arraizado en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Dile, amado, conmigo: Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, porque es un pensamiento, es una reflexión constante en mi vida de cómo puedo cambiar, cómo puedo ser diferente, cómo puedo sacar todo esto que en mi relación con mi prójimo me ha traído muchos problemas. Señor, hoy me estás enseñando claramente que todo ese problema que por experiencia de vida se ha estructurado en mí,
Hoy estoy entendiendo que son espíritus. Son espíritus que han tomado dominio sobre mi vida. Vinieron, me ataron y me robaron. Pero gracias que hoy me revelo. Hoy me levanto, Señor, con la autoridad de tu nombre, por lo que tú pagaste en la cruz, y todo es ahora a nuestro favor. Todo ese poder es a nuestro favor. Y lo reclamamos en el nombre de Jesús, lo decretamos en el nombre de Jesús, y de la misma manera desde este momento empezamos a decirle a estos espíritus inmundos: salen, se van al desierto y no regresan más sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre todos los que llevan mi apellido paterno y materno. Cambia, Señor, toda la estructura de los que se apellidan Sumarán León en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Libertad. Queremos libertad. Libertad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. En el nombre de Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo: el Señor me ha ungido para venir a darle libertad al cautivo, a los presos, darle libertad a Sión, que es su iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El Señor Dios nos ha levantado de las tinieblas para llevarnos a la luz admirable de su Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Qué hermoso es sentir tus mieles. Qué hermoso es sentir tu unción, Señor. Qué hermoso es que me hagas entender que tengo que ser abierto. Abierto en la mente, abierto en el corazón, abierto en el espíritu, porque ya me cansé. Ya me cansé, ya me cansé. Y para ti, Señor, hoy nos estás hablando así. ¿Por qué? Porque tú dices: ya basta. Ya basta, ya basta. Ahora déjenme a mí. Déjenme a mí, déjenme a mí. Y habrá libertad en tu vida y habrá libertad en tu familia. Y el 21 será un año perfecto para ti, un año de libertad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Opa candaraka sikiri bocorro bondoro koshandara, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Y como siempre te lo decimos, Padre, Señor, haz con nosotros lo que quieras hacer. Haz con nosotros, aquí está mi vida, haz lo que quieras, lo que has planeado, lo que has proyectado, haz lo que quieras, Señor. Porque hoy te digo, y te lo digo con todo mi corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón: Señor, quiero llegar a ser la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Y vamos a orar rápidamente, vamos a orar por aquellas personas que hoy entraron por primera vez o han estado entrando. Y vamos a orar por su salvación, vamos a orar por su libertad, vamos a orar que sean libertados de esa esclavitud en el nombre de Jesús. El Señor dice: estoy tocando a la puerta de tu corazón y llamo. Si tú dejas que yo entre, entraré a tu vida para siempre en el nombre de Jesús y estaré contigo todos los días hasta el fin. Vamos a hacer la oración. Dile, amado, en voz alta: Padre, vengo a ti y te pido perdón por todos mis pecados. En este momento yo abro la puerta de mi corazón para que tú entres y cambies mi vida. Cambia mi mente, cambia mi ser. Libérame, Señor, de estos espíritus, de esta cosa que está arraigada en mi alma, de todo ese mal que sale de mí. Señor, libérame. Libérame, Señor. Y a partir de hoy, Señor, gracias por darme esta oportunidad. Caminaré contigo y serás mi mejor amigo y yo seré tu mejor amigo. Juntos, para siempre y hasta la eternidad. En el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por haber venido a mi vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Felicidades a los que hicieron esta oración. Seguimos, continuamos y prepárate en el nombre de Jesús. ¿Qué me dice Jorge, perdón? Gloria a Dios, que si tienen... Que si hicieron la oración
en este momento, para las personas que lo han hecho por primera vez, que nos escriban, queremos conocerlo, danos su nombre, estaremos en contacto con ustedes, pónganos ahí sus referencias y con mucho gusto también seguiremos orando por ustedes. En el nombre de Jesús, que tengan una linda tarde, no olviden de estar con nosotros en las transmisiones y que el Señor me los bendiga. Y hoy, Señor, mi corazón se convence de mi liberación en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.